Sanar no siempre empieza en el cuerpo. A veces empieza en las relaciones que decides dejar de sostener. Tu biología no es un sistema aislado. Se regula, se modela y se expresa en relación. El día de hoy, Mate nos invita a comprender que la salud no depende únicamente de lo que ocurre dentro de nuestro cuerpo, sino también, y de manera decisiva, de la calidad de tus vínculos. Que tus vínculos emocionales influyen directamente en el funcionamiento de tu cuerpo. Esto no es una idea metafórica, es una realidad biológica. Tu sistema nervioso, tu eje hormonal y tu sistema inmunológico están profundamente influenciados por tus relaciones, especialmente aquellas que implican apego, cuidado y pertenencia. Desde el inicio de tu vida, tu organismo aprende a regularse a través del otro. La presencia, la disponibilidad emocional, la seguridad o la ausencia de ellas no solo configuran tu mundo psicológico, configuran también tu fisiología. Dicho de un modo más simple, tu cuerpo reacciona a la forma en que te tratan y a la forma en que te sientes tú en tus relaciones más cercanas. Cuando el entorno es seguro, predecible y emocionalmente disponible, tu sistema se orienta hacia la regulación, la reparación y el crecimiento. Pero cuando el entorno es incierto, exigente o emocionalmente distante, tu biología se adapta al estrés. El problema no es la respuesta en sí, sino su cronificación. En tu vida cotidiana, esto se traduce en algo que rara vez cuestionas. La forma en que te vinculas, la calidad de tus relaciones interpersonales más cercanas puede estar sosteniendo o erosionando tu salud. Relaciones en las que no puedes ser tú, vínculos donde debes inhibir lo que sientes para evitar conflicto, dinámicas donde das constantemente sin recibir en la misma medida. Todo esto no solo tiene un impacto emocional, tiene un correlato fisiológico. Tu cuerpo interpreta la falta de seguridad relacional como una forma de amenaza. Y ante la amenaza se activan respuestas de estrés, aumentando el cortisol con alteraciones inmunológicas, cambios en la inflamación o el ritmo cardíaco. No de forma puntual, sino sostenida. Este episodio también plantea una tensión fundamental que probablemente conoces bien: la necesidad de apego versus la necesidad de autenticidad. Necesitas pertenecer, pero también necesitas ser tú. Cuando sientes que para mantener el vínculo debes renunciar a tu autenticidad, tu sistema entra en conflicto y muchas veces eliges inconscientemente perseverar el apego, aunque eso implique perderte. No porque no quieras hacerlo, sino porque en algún momento de tu historia eso fue necesario. Pero esa adaptación tiene un costo que no siempre se manifiesta de inmediato, pero que se acumula. En términos prácticos,
Integrar este aprendizaje implica empezar a observar tus relaciones desde otro lugar, no solo desde lo emocional o lo moral, sino desde lo biológico. Por ejemplo, pregúntate en este momento, ¿en qué relaciones puedo relajarme realmente? ¿Dónde siento tensión, vigilancia o autocensura? ¿En qué relaciones estoy siendo auténtico? ¿Y dónde estoy actuando para sostener el vínculo? Entender la biología de las relaciones también implica reconocer que el autocuidado no es solo individual. No se trata únicamente de lo que haces contigo, sino de con quién estás y cómo estás en presencia del otro. Desde esta perspectiva, la regulación no es solo interna, es corregulación. Tu sistema se calma, se activa o se desregula en interacción con otro. Por ello, elegir relaciones seguras no es un lujo emocional, es una necesidad biológica. Esta sesión no es para romper con todo lo que no es perfecto. Es más bien una invitación a tomar conciencia, a reconocer que tu cuerpo no es indiferente a tus vínculos emocionales, que cada interacción deja una huella y que así como has aprendido a adaptarte a ciertos entornos, también puedes aprender a crear y elegir otros distintos, como por ejemplo relaciones donde no tengas que dividirte, donde el apego y la autenticidad no estén en conflicto, donde puedas existir sin defenderte constantemente, porque en ese equilibrio no solo se transforma tu experiencia personal, se transforma tu biología y con ella tu manera de estar vivo. Porque la salud humana no puede comprenderse al margen de las relaciones. El equilibrio entre apego o conexión y autenticidad o autoexpresión es un determinante fundamental del bienestar físico y emocional. La doble necesidad humana, apego y autenticidad. Mate reconoce que la tensión entre apego y autenticidad constituye un eje central para comprender tanto el desarrollo psicológico como sus implicaciones biológicas. El apego garantiza la supervivencia. El vínculo con figuras paternas permite protección, regulación emocional y acceso a recursos. La autenticidad, por otro lado, asegura la integridad del organismo. Implica tu capacidad de percibir señales internas como emociones, necesidades y actuar en coherencia con ellas. Ambos sistemas no son opuestos, son complementarios. Sin embargo, su integración depende del entorno relacional. Cuando el entorno temprano no permite la libre expresión emocional, por rechazo, indiferencia o amenaza implícita, se establece una jerarquía adaptativa. El apego se vuelve prioritario. La autenticidad se suprime. Esto ocurre porque para el niño perder el vínculo equivale a una amenaza existencial. El sistema de apego tiene primacía sobre la autoexpresión y entonces decide inconscientemente adaptarse para no perder el vínculo emocional con sus padres.
aunque ello le cueste la expresión de su identidad. Ahora, la supresión sistemática de la autenticidad puede dar lugar a la desconexión interna o dificultad para identificar estados internos, a la formación de un falso self adaptativo o dependencia excesiva de la validación externa. Estos patrones no son fallas, son adaptaciones funcionales a contextos relacionales restrictivos. Pero nadie le explica a un niño que está dejando de ser él mismo. Simplemente aprende que hay cosas que es mejor no sentir, no decir o no mostrar. Aprende que para ser querido hay que adaptarse, hay que ajustarse. Entonces, sin darse cuenta, elige el vínculo, aunque eso implique perder partes de sí, no porque quiera, sino porque en ese momento no hay otra opción. El desequilibrio como origen del estrés. El conflicto no resuelto entre apego y autenticidad no desaparece con el tiempo, se internaliza y se convierte en una fuente sostenida de estrés. Pero el estrés no se limita a estímulos externos, sino que puede surgir de una disonancia interna crónica. Es decir, lo que siente ante lo que se expresa, lo que se necesita ante lo que se permite, o lo que se es ante lo que se muestra. Esta incoherencia activa de forma persistente los sistemas de respuesta al estrés. La represión de la autenticidad, como hemos venido observando, puede contribuir a la activación prolongada del estrés emocional, a la elevación sostenida del cortisol, a alteraciones en el sistema nervioso autónomo e impacto en la regulación del sistema inmunológico. El cuerpo, en este sentido, se convierte en el escenario donde se expresa lo que no puede ser verbalizado. Lo que en la infancia fue una estrategia adaptativa para priorizar el apego, puede transformarse en la edad adulta en autonegación crónica, dificultad para reconocer límites personales, hipervigilancia relacional o sensación persistente de tensión interna. Este estado prolongado constituye una forma de estrés crónico con efectos acumulativos en nuestra salud. Habemos personas que siempre parecemos estar bien, pero por dentro vivimos en un conflicto interno. Con el tiempo, esa contradicción pesa. No siempre se nota desde fuera, pero por dentro genera desgaste, porque sostener una doble versión de uno mismo que no es del todo verdadera también cansa, y el cuerpo, tarde o temprano, empieza a mostrarlo. El desequilibrio entre apego y autenticidad no es simplemente un fenómeno psicológico, sino una condición que atraviesa la mente y el cuerpo.
Comprender este conflicto nos permite resignificar muchos patrones de estrés crónico, como la huella de adaptación temprana que en algún momento fue necesaria para sobrevivir. Pero quizás reconocer esto sea el primer paso para empezar a recuperar nuestro equilibrio interno. La biología de las relaciones. En la propuesta de Gabor Maté, las relaciones humanas no pueden entenderse únicamente desde lo psicológico o lo social. Son, en esencia, procesos biológicos reguladores que moldean el funcionamiento del organismo en múltiples niveles. Las relaciones actúan como moduladores constantes de nuestros sistemas fisiológicos clave. El sistema nervioso autónomo regula estados de seguridad o amenaza. El sistema endocrino es el encargado de la liberación de cortisol. El sistema inmunológico está influenciado por nuestros estados emocionales, particularmente en procesos inflamatorios. Desde esta perspectiva, la calidad de nuestras relaciones determina en gran medida nuestro estado de regulación fisiológica. Así, relaciones seguras promueven coherencia fisiológica, disminución del estrés y mayor resiliencia. Pero relaciones crónicamente tensas o invalidantes promueven la activación sostenida del sistema de estrés, desregulación emocional y corporal. Este fenómeno se conoce como regulación interpersonal. El organismo no se autorregula en aislamiento, sino en interacción constante con otros. Así que pregúntate, ¿cómo están mis relaciones interpersonales más cercanas? ¿Cómo vivo y convivo con mi entorno más cercano? Porque esto es como el dicho muy conocido: dime con quién andas y te diré quién eres. Trasladado a las relaciones interpersonales, se podría decir: dime cómo es la calidad de tus relaciones interpersonales más cercanas y te diré cómo está tu salud. Es decir, hay una equivalencia, digamos, perfecta entre la calidad de tus relaciones con las personas más cercanas a ti y tu paz interior. La evidencia sugiere que experiencias relacionales adversas pueden contribuir a trastornos de ansiedad y depresión, enfermedades autoinmunes, trastornos psicosomáticos, mayor vulnerabilidad al estrés crónico. Hay relaciones que calman y otras que tensan sin que lo notes de inmediato. Conversaciones que dejan el pecho liviano y otras que, sin palabras duras, te dejan inquieto. El cuerpo lo registra todo. A veces no entiendes por qué te sientes cansado después de estar con alguien, o por qué respiras mejor con otra persona. Pero hay algo en ti que sí lo sabe, porque antes de que lo pienses, tu cuerpo ya respondió. El rol del entorno temprano. Según Gabor Maté, el entorno temprano no solo influye en tu personalidad,
sino que configura la arquitectura neurobiológica y relacional en tu vida, incluyendo la vida adulta. Durante la infancia, el cerebro se desarrolla en estrecha interacción con el entorno. Las experiencias tempranas determinan la capacidad de autorregulación emocional, la percepción de seguridad en el vínculo, la interpretación de señales sociales, la conexión con las propias necesidades. Si de niño, por ejemplo, viviste en un entorno inconsciente o invalidante, lo más seguro es que desarrollaste estrategias adaptativas que priorizan la conexión por encima de la autenticidad, lo que significaba que no importaba que dejaras de ser tú, tu prioridad era sentirte parte del entorno familiar. Estos aprendizajes tempranos se internalizan como esquemas implícitos. Para ser querido, debo adaptarme. Mis necesidades no son importantes. Expresarme puede poner en riesgo el vínculo. En la edad adulta, estos patrones tienden a reproducirse de manera automática, influyendo en elección de relaciones, en tu estilo de comunicación, en la tolerancia que el día de hoy tienes a dinámicas disfuncionales. No se trata de relaciones conscientes, tampoco de elecciones que hayas hecho de manera consciente, sino de respuestas aprendidas profundamente arraigadas en tu inconsciente. El impacto del entorno temprano también se manifiesta en la sensibilidad del sistema de estrés, en la regulación del cortisol y la reactividad inmunológica. Esto explica por qué experiencias tempranas pueden tener efectos duraderos en la salud física. Dimensión emocional. Lo que aprendiste sin palabras. Nadie te dijo explícitamente cómo tenías que ser para que te quisieran, pero lo fuiste aprendiendo en silencio, en miradas, en lo que pasaba cuando mostrabas lo que sentías y en lo que pasaba cuando no lo expresabas. Y así, poco a poco, fuiste moldeando una forma de estar en el mundo, una forma que funcionó, que te permitió pertenecer, pero que quizá también te alejó de tu ser. Y ahora, de adulto, hay cosas que haces sin saber por qué, hasta que empiezas a mirar hacia atrás y entiendes que no nacieron contigo, sino en lo que viviste. Las relaciones no solo nos afectan, nos configuran. Desde la infancia hasta la edad adulta, cada vínculo deja huella, no solo en lo que pensamos o sentimos, sino en función de nuestro cuerpo. Y entender esto no es culpar el pasado, sino recuperar algo esencial, la posibilidad de relacionarnos sin tener que dejar de ser quienes somos. Uno de los planteamientos más provocadores de Gabor Maté es su cuestionamiento a la noción dominante de que la salud depende únicamente de decisiones individuales. Desde su perspectiva, esta visión resulta reduccionista
ya que descontextualiza al individuo de su entorno relacional, social y emocional. El paradigma biomédico tradicional tiende a enfocarse en factores genéticos, culturas individuales como alimentación, ejercicio, hábitos y en intervenciones farmacológicas. Si bien estos elementos son relevantes, Mate propone ampliar el enfoque hacia un modelo biopsicosocial, donde las relaciones humanas cumplen un rol central en la salud. En este sentido, las emociones no expresadas, los patrones de adaptación relacional, el estrés interpersonal crónico son variables determinantes en la aparición y evolución de la enfermedad. Cuando la salud se interpreta exclusivamente como responsabilidad personal, se invisibilizan las condiciones relacionales que generan estrés. Se promueve la autoexigencia y la culpa en el individuo enfermo. Se fragmenta la comprensión del origen de la enfermedad. Esto puede llevar a intervenciones incompletas centradas solo en el síntoma y no en el contexto que lo sostiene. Un enfoque relacional de la salud implica integrar la historia vincular del paciente en la evaluación clínica, reconocer el impacto del entorno emocional en la fisiología, diseñar intervenciones que incluyan aspectos relacionales, no solo conductuales. Esto no elimina la responsabilidad individual, pero la sitúa dentro de un sistema más amplio de influencias. A veces te dicen que te enfermaste por no cuidarte lo suficiente, que debiste alimentarte mejor, descansar más, hacer actividad física. Si alguien acierta a hablar de la parte emocional, tal vez te diga que debiste poner más límites, que debiste decir que no, que debiste priorizarte. Pero con todo esto, la pregunta es, ¿en quién recae la culpa de la enfermedad? Exacto, en ti. Pero nadie te pregunta, ¿de dónde aprendiste a decir siempre que sí? Nadie mira que tal vez creciste en un lugar donde cuidarte a ti mismo ponía en riesgo el amor y entonces, sin darte cuenta, hiciste lo que sabías hacer para pertenecer, adaptarte, callar, sostener. No porque quisieras lastimarte, sino porque era la forma de no perder el vínculo. Reconocer la dimensión relacional de la salud no significa quitar agencia personal, sino introducir comprensión donde antes había juicio, donde antes había culpa. Implica entender que muchas conductas que hoy afectan la salud fueron en su origen estrategias de adaptación necesarias y que sanar no es solo cambiar hábitos, sino también revisar tu historia, revisar la historia que hizo necesarios esos hábitos, pero también empezar a comprender que fueron útiles en la infancia, te ayudaron a sobrevivir. Sin embargo, al hacer consciente tu historia, Gabor Mate agrega un concepto más, la responsabilidad personal. Mate no busca negar la responsabilidad personal, sino ampliarla, porque la salud no ocurre en el vacío, ocurre
en relaciones, en historias, en contextos que dejan huella. Y tal vez entender esto permite algo más profundo que mejorar. Permite empezar a tratarte con más verdad y con más compasión. Implica tal vez hacerte cargo de tu 55%, empezando por valorar la calidad de tus relaciones interpersonales, valorar la forma en que estás interpretando lo que acontece en tu día a día, tomar decisiones sobre la forma en que vas a hacer cambios en tu vida para tener mejor convivencia con tus seres queridos más cercanos. Recordar que si de niño te adaptaste para sobrevivir, hoy de adulto sabes que el único responsable de todo lo que pasa en tu vida eres tú y que tal vez de niño no tenías herramientas suficientes, pero hoy como adulto puedes hacer cambios necesarios para mejorar tu bienestar personal, para mejorar las relaciones interpersonales y tal vez, en consecuencia, también tu salud. Hacia un equilibrio más saludable. La propuesta de Gabor Maté no se limita a identificar el conflicto entre apego y autenticidad, sino que apunta a una dirección clara: restaurar su integración como base de la salud. Este equilibrio no es un estado ideal estático, sino un proceso dinámico de ajuste continuo entre conexión con otros y la fidelidad a ti mismo. El equilibrio saludable implica la coherencia entre tu experiencia interna y la expresión externa, es decir, entre lo que piensas, sientes y haces. Esto favorece la regulación de nuestros sistemas. Por ejemplo, en el sistema nervioso autónomo va a haber mayor flexibilidad entre activación y relajación. En el sistema endocrino, una regulación más estable del cortisol y menor reactividad al estrés. En el sistema inmunológico, una reducción de procesos inflamatorios asociados al estrés crónico. Cuando una persona puede expresar sus necesidades sin percibir amenaza al vínculo, el organismo sale del estado de defensa y entra en un estado de seguridad relacional, clave para la salud. Recuperar el equilibrio entre apego y autenticidad implica desarrollar capacidades que no fueron posibles en etapas tempranas, pero implica compromiso y responsabilidad consciente para practicarlo todos los días. 1. Autopercepción emocional, es decir, reconocer lo que sientes sin negarlo. 2. Expresión auténtica, comunicar necesidades y emociones en forma congruente. 3. Límites saludables. Diferenciar entre conexión y autoabandono. Poner límites cuando consideres que los demás están rebasando tu individualidad. Y 4. Tolerancia al conflicto. Sostener el vínculo sin sacrificar tu identidad, tu esencia. Este proceso requiere reconfigurar aprendizajes implícitos profundamente arraigados,
Requiere cuestionar tus creencias, cuestionar la forma en que interpretas la vida y requiere constancia. La neuroplasticidad ha entendido que el cerebro mantiene su capacidad de cambio a lo largo de la vida. Esto permite revisar patrones relacionales internalizados, desarrollar nuevas respuestas emocionales, construir experiencias de vínculo más seguras. Cuando las relaciones interpersonales son suficientemente seguras, pueden convertirse en espacios correctivos donde tú aprendes que puedes ser auténtico sin perder el vínculo. Que decir lo que sientes no significa ser rechazado. Que mostrarse vulnerable no implica quedarse solo. Pero cuando las relaciones son conflictivas, tensas o desgastantes, cuando las relaciones son un lugar donde hay crítica, rechazo o invalidación constante, entonces ocurre lo contrario. Tu sistema aprende que para mantener el apego, que para no perder al otro, debes dejar de ser tú. Y ahí es donde aparece el verdadero conflicto, donde el equilibrio se rompe. Ahora, lo importante no es solo entenderlo, es qué hacer con esto, porque no se trata de huir de todas las relaciones difíciles. Se trata de dejar de abandonarte dentro de ellas. Entonces, ¿cómo empezar a moverte hacia el bienestar emocional? Aquí está el verdadero cambio. 1. Detecta dónde te estás traicionando. No empieces cambiando al otro. Empieza notando dónde te callas, dónde dices sí queriendo decir no, dónde te adaptas por miedo. Este es el punto de entrada. 2. Introduce pequeñas dosis de autenticidad. No necesitas confrontar todo de golpe. Empieza con cosas simples, como expresar una opinión, poner un límite pequeño, decir lo que sientes sin justificarte. Tu sistema necesita evidencia de que ser tú es seguro. 3. Tolera la incomodidad sin retroceder. Aquí está la clave. Cuando cambias, la relación se mueve y puede haber tensión. No significa que estás haciendo algo mal. Significa que estás rompiendo un patrón. 4. Deja de medir el vínculo solo por no perder al otro. Empieza a preguntarte, ¿puedo ser yo en esta relación? ¿O solo puedo sostenerla si me reduzco, si me desaparezco? 5. Haz un nuevo acuerdo contigo. No es voy a cambiar al otro, es no voy a seguir perdiéndome para sostener ningún vínculo. Si quieres bienestar emocional, no empieces buscando relaciones perfectas. Empieza dejando de abandonarte en las imperfectas. Porque recuerda, lo que no expresas, tu cuerpo lo empieza a manifestar. Al principio se siente extraño decir lo que sientes, poner un límite, no adaptarte automáticamente. Hay una parte de ti que duda, que teme que algo se rompa, porque durante mucho tiempo ser tú mismo no fue completamente seguro,
pero poco a poco empiezas a notar algo distinto. Hay algunos vínculos que se sostienen, incluso cuando eres más honesto, y que en esos espacios no tienes que elegir, no tienes que dejar de ser tú para quedarte. Es importante destacar que este equilibrio no implica ausencia de conflicto o incomodidad. Más bien, se trata de poder reconocer cuando te estás desconectando de ti mismo, ajustar el comportamiento sin caer en la autoexigencia extrema, desarrollar una relación interna más compasiva. El proceso es gradual, no lineal y profundamente humano. Pero recuerda, requiere práctica y constancia. El equilibrio entre apego y autenticidad no solo transforma la manera en que nos relacionamos, sino también la manera en que habitamos nuestro cuerpo. Porque cuando ya no tienes que elegir entre ser tú y pertenecer, algo en el organismo se relaja. Y tal vez ahí, en ese punto intermedio, empieza a aparecer una forma más sana de vivir. No desde la adaptación constante, sino desde la coherencia interna. Antes de preguntarte qué te pasa, tal vez necesitas preguntarte algo más incómodo. ¿Cómo son realmente tus relaciones más cercanas? ¿Puedes ser tú sin miedo a perder el vínculo? ¿O estás viviendo cada día en pequeñas tensiones, callando lo que sientes, adaptándote, cediendo, mientras tu cuerpo paga el precio del silencio? Porque tu cuerpo no distingue entre una amenaza física y una relación donde no puedes ser tú. Y ese estrés parece normal. Podría ser exactamente lo que está rompiendo tu equilibrio biológico. Si este video te hizo cuestionarte algo, no lo ignores. Escríbeme en los comentarios en qué relación sientes que no puedes ser completamente tú. Y comparte este video con alguien que necesite entender la importancia de las relaciones interpersonales. Recuerda, sanar no siempre empieza en el cuerpo. A veces empieza en las relaciones que decides dejar de sostener.